Este es el podcast de 1000 palabras. ¿Alguna vez has sentido que estás engañando a todos? Que en cualquier momento alguien va a descubrir que no eres tan capaz como pareces. A eso se le llama el síndrome del impostor. Y lo curioso es que más que un problema de autoestima, es un problema de comunicación contigo mismo. Episodio 298. ¿Qué es y cómo superar el síndrome del impostor? Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al podcast de 1000 palabras. Quincenalmente presentamos buenas ideas de comunicación efectiva desde varios frentes: comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo, comunicación digital, en el marketing, en la publicidad. ¿Qué más? Hay comunicación con nosotros mismos. De hecho, este episodio tiene mucho que ver con esa comunicación que tenemos permanentemente, con esas conversaciones internas, con lo que nos decimos, porque cuando entendemos bien qué es lo que queremos o qué cosas nos están afectando, pues obviamente vamos a vivir mejor, a trabajar mejor. Y en el día de hoy voy a tratar un tema que lo oí mencionar bastante en otros podcasts, de hecho también con otras personas, o lo preguntaban, y yo como que no entendía bien al principio, pero cuando la gente compartía las experiencias me hizo todo el sentido, porque yo también, y asumo que muchos de ustedes han sufrido de eso que se llama el síndrome del impostor. En un momento les voy a compartir una de esas historias hartas cuando uno se sintió como un impostor. En un momento, antes contarles que nos acompaña en la producción y publicación de este episodio, John Edison Montoya. Muchos de ustedes sabrán, si me han seguido, que a mí me encanta el fútbol y utilizo muchas historias de fútbol para explicar los temas de comunicación efectiva. Y a veces para hablar en nuestro otro podcast sobre música, Somos Canciones, apelo mucho al fútbol. Me gusta. Bueno, aquí hay un par de historias. Cuando yo estaba en el colegio y jugaba fútbol, yo era un jugador normal. Yo era un jugador normal de fútbol. No era ni el mejor ni el más destacado, pero tampoco era malo. No, y tenía mis equivocaciones y jugaba bien a veces, ¿cierto? Obviamente también tenía unos partidos desastrosos, pero uno cuando está pequeño, cuando uno es niño, adolescente, uno tiene muchas inseguridades. Entonces que algunas personas te dijeran en la cancha, compañeros tuyos del colegio, pasala, soltala rápido, no te compliques, vos no sabes, eso es muy harto. Entonces lo van como a uno como llenando de inseguridades. De hecho, entonces me acuerdo aquí de 3 historias muy rápidas que tienen que ver con el fútbol. La primera, yo no era el típico jugador pues que driblara y que me sacara rivales. Yo jugaba más como de defensa o de mediocampista de contención, es decir, no los que crean o los que generan fútbol, sino los que destruyen el juego del contrario. Pero a veces me inspiraba, o como les dije ahora me equivocaba, y terminaba yo sacándome un jugador. El segundo, y yo me acuerdo una vez un partido como importante en el colegio donde inaugurábamos el campeonato interclases. Yo no sé, yo recibí la bola en la mitad de la cancha y me poseyó el espíritu de Messi o el de Pelé. Bueno, el de Pelé porque Messi no existía en ese momento. Y me llegó el balón, me cayó un rival y ¡pin! Lo esquivé, lo saqué muy bien. Me llegó el otro. Bueno, lo puedo hacer. Lo esquivé, lo driblé, seguí de largo. Llegó el tercero, ¡pin! Me lo saqué. Una cosa loca, y la tribuna, porque estaba llena la tribuna de la cancha del colegio. Y la gente como ese murmullo raro y como de sorpresa también. ¡Hey, Ríos está haciendo una jugada especial! Llegó el cuarto, me lo saqué. Esto ya era increíble. Entonces ya llegó el quinto,
muy desesperado, me lo saqué, o sea, lo volví a driblar. ¿Y ya qué hago con el balón? Y en ese momento me ataca el síndrome del impostor. Me ataca ese momento donde uno dice, a ver, yo sí merezco lo que estoy haciendo, yo sí soy el tipo de jugador que se puede sacar 5 jugadores. Es una comunicación interna que ocurre en milisegundos, porque estás con el balón y con la presión y los jugadores encima. ¿Y qué dije yo? Voy a soltar el balón ya. Pues se lo va a dar un compañero. Le tiré un pase errado. 5 jugadores dejé en el camino. Mi equipo avanzó hacia la línea contraria, hacia el campo contrario. Y en lugar yo de seguir o driblando con seguridad, o de, pasar el balón, pasarlo bien, lo pasé mal. Me atacó el síndrome del impostor. De hecho, después con el fútbol ocurre algo que es lo contrario, o porque el síndrome del impostor no me dejó llegar. Mi padre también era muy apasionado por el fútbol y fue el que me inculcó como la pasión por el deporte y por el nacional. Y me acuerdo que mi papá, por esas coincidencias de la vida, él nunca fue como de circuitos futboleros profesionales, sino como aficionados. Pero por algún motivo de la vida, él conocía a un entrenador de fútbol de la Liga Antioqueña, legendario en nuestra región, que fue Luis Alfonso Marroquín. Los que son futboleros quizás se acuerden de él. De hecho, él dirigió una selección juvenil colombiana muy exitosa, donde surgió Higuita, y Treyes y John Edison Castaño. Era un equipazo ese. Y Luis Alfonso era el director técnico de esa selección Colombia, pero también de la selección de Antioquia. Y me acuerdo que mi padre era entre conocido y amigo de él. Y un día mi papá me dice, ¿oíste? Me dice Luis Alfonso que si querés ir a entrenar con la selección Antioquia, pues sin compromiso, para que te vean y de pronto te gusta y de pronto cuadras ahí. Y yo le dije no, yo no me considero buen jugador de fútbol. Yo soy muy promedio, yo para eso no. Y yo ahora pienso, ¿yo por qué no me di la oportunidad? Al menos para que después me dijeran, sí, efectivamente tenías razón, no sos buen jugador de fútbol, no sos para selección de fútbol. Quizás me lo hubieran dicho. Quizás no. ¿Y por qué lo digo? Porque uno después ve jugadores que van saliendo que no son los más talentosos, pero que cumplen una función en el terreno porque fueron disciplinados, constantes, responsables. Hicieron algo por ellos, tuvieron una disciplina de trabajo que los llevó a alguna parte. ¿A jugar en el Chelsea o en el Inter de Milán o en el Real Madrid? No. Hombre, pero se convirtieron en jugadores profesionales, hicieron una carrera, hicieron lo que les gustaba, ganaron una plata y les fue bien. En el fútbol colombiano al menos, ¿cierto? ¿Por qué no me di esa oportunidad? Como les digo, quizás no hubiera pasado nada, pero había que intentarlo. ¿Por qué le dije que no a mi padre? Por ese hijo de madre síndrome del impostor. Ese es nuestro tema en este episodio del podcast de 1000 palabras. La verdad es que el síndrome del impostor le puede pasar a cualquiera. A ti, a mí, a un compañero tuyo que parece súper seguro con todo lo que hace. Hoy quiero que hablemos de esa conversación interna, de esa comunicación interna que nos alimenta. Porque lo que pensamos, lo que nos decimos en silencio, puede ser el peor saboteador de nuestra comunicación. Vamos a empezar definiendo qué es el síndrome del impostor. El término nació en 1978 cuando las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes estudiaron a mujeres exitosas que pese a sus logros se sentían como fraudes. Creían que su éxito se debía a la suerte o al error de otros. Desde entonces se ha visto que afecta a hombres y a mujeres por igual. Aquí quiero mencionar algo y por favor entiéndanme que no lo voy a hacer con un sentido machista para que no me malinterpreten.
nosotros tenemos una cliente que se llama María José Ramírez, que tiene un podcast llamado Instrucciones para Florecer, que lo recomiendo absolutamente. Es un podcast muy exitoso donde María entrevista a mujeres que han triunfado en la vida en diferentes campos. Y aparece frecuentemente este tema del síndrome del impostor entre las mujeres. ¿Por qué? Hay una respuesta común que dan sus invitadas y es que, sobre todo en las mujeres pasa mucho, que las mujeres son tan detallistas, quieren todo perfectamente organizado, perfectamente pulcro en cualquier tipo de entregable. Son mucho más exigentes que los hombres en ese aspecto. Y les pasa mucho, por ejemplo, que cuando una mujer tiene una oportunidad de trabajo, lo piensan más. Empiezan diciendo, yo sí estoy capacitada para esto, yo sí estudié lo que se necesita, sí tengo la experiencia. Digamos que esa es como la generalidad de pensamiento entre las mujeres. Pero por favor entiéndanme que podría ser considerado como una desventaja ese modelo de pensamiento, sí. Pero no quiero aquí ni crear ningún estereotipo para que no me malinterpreten, por favor. En cambio, el hombre, y eso es algo bueno que tienen los hombres dicho por las mismas mujeres entrevistadas por María José, y ahí es donde estoy sustentando lo que estoy diciendo, es que los hombres son más como, ¿qué hay que hacer? Es que necesitamos una persona responsable de manejar el relacionamiento con los puntos de venta. Yo me le mido. Yo soy psicólogo o yo soy ingeniero, pero necesito trabajo, acabo de salir de la universidad. Yo me le mido, yo aprendo. O sea, los hombres tienen más esa determinación, es una generalidad, nuevamente lo digo, de afrontar esos retos de una. La mujer lo piensa más. Por eso no es de extrañar que el concepto del síndrome del impostor haya surgido a partir de la teoría de dos mujeres. Y se entiende también obviamente por las presiones de la época, porque en ese momento, en los años 70, cuando se creó el concepto, todavía existían ciertos prejuicios sobre las capacidades profesionales de las mujeres. Sí, en un mundo machista que apenas está zafando de esos estereotipos equivocados. Así que vamos a definir qué es el síndrome del impostor y en un momento cómo superarlo. El síndrome del impostor es esa desconexión entre lo que eres y lo que crees que eres. Tienes resultados, reconocimiento y experiencia, pero tu diálogo interno insiste en que no los mereces. Y lo más importante, no es un trastorno mental, es un patrón de pensamiento. Una conversación mal construida entre tú y tú mismo. ¿Sí? Mira lo que estás diciendo, cómo te estás diciendo cosas que te hacen mal. ¿Por qué aparece el síndrome del impostor? Porque en algún punto aprendimos a confundir humildad con desconfianza. Desde niños nos enseñan a no presumir, a no creérnosla mucho, pero con el tiempo ese mensaje se transforma en una forma de censura interna. Y en el trabajo, donde se espera seguridad, esa inseguridad silenciosa puede hacernos perder oportunidades. Además, vivimos en una época de comparación constante. Abrimos LinkedIn o Instagram y vemos logros ajenos que nos hacen sentir pequeños. Mira ese proyecto, mira ese puesto, mira ese diseño, ese video, mira esa charla de TED. Como dice la doctora Valerie Young, experta en síndrome del impostor y autora de The Secret Thoughts of Successful Women. Las personas con síndrome del impostor no se sienten fraudulentas todo el tiempo, pero cuando lo hacen, filtran cada experiencia a través de esa lente distorsionada. Y esa lente distorsionada cambia la forma en que nos comunicamos. Vamos a poner ejemplos. En una reunión podrías quedarte callado para no decir algo estúpido. En una entrevista puedes minimizar tus logros por miedo a sonar arrogante. O en una presentación te preparas más de la cuenta, tanto que terminas agotado antes de empezar.
En todos esos casos, la voz interna está dirigiendo el guión. Y lo hace con frases como: no estoy listo, me falta experiencia, tuve suerte. Entonces, ¿cómo podemos reconocer y empezar a cambiar ese síndrome del impostor? El primer paso no es callar esa voz, sino escucharla con atención y entender su origen. Pregúntate, ¿a quién le estoy hablando cuando dudo de mí? A veces esa voz repite frases que escuchamos años atrás de un jefe exigente, de un profesor crítico o incluso de un familiar bien intencionado que nos empujaba a hacerlo mejor. Hay que reconocer el origen del diálogo interno porque ese es el comienzo de una comunicación más sana contigo mismo. En mi caso también mi mamá por ahí está en esa voz interna. No era yo quien dudaba, era esa vieja versión mía, aún repitiendo el eco de una exigencia mal interpretada. Y aquí entra un punto clave. La comunicación con uno mismo también se entrena. Así como aprendemos a hablar mejor en público, también podemos aprender a hablarnos mejor en privado, en nuestras reflexiones. El investigador Thomas Chamorro Presumic de la Universidad de Londres lo explica así. Las personas más competentes tienden a subestimarse, mientras que las menos competentes suelen sobreestimarse. Lo importante no es eliminar la autocrítica, sino equilibrarla con evidencia. Es decir, no se trata de convencerte de que eres increíble, se trata de recordarte con hechos que sí has hecho cosas increíbles. Ya regresamos después de estos mensajes. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Estamos de regreso a nuestro programa. Piensa en esa vez que lograste algo que te parecía imposible, un ascenso, una negociación difícil, una meta cumplida. En ese momento seguro lo hiciste con nervios, pero lo hiciste. Sin embargo, cuando miras atrás, minimizas el mérito. Yo recuerdo, y como les digo, me gustan los ejemplos de fútbol porque cuando tenemos ese nivel de pensamiento donde interviene tanto ese impostor, eso nos puede pasar en cualquier tipo de actividades en la vida, en un hobby, con la familia. Claro, ustedes no se han dado cuenta cuánta gente dice, no, es que yo no soy buen papá o no soy buena mamá, o cuando hay una discusión en la familia, alguien empieza como a castigarse y a decir, es que yo no sirvo, es que yo tengo estos inconvenientes. Sí, se dan palo, el impostor los está atacando. Entonces, esto ocurre en diversos aspectos de nuestra vida, profesional y personal. Y por eso vuelvo a recurrir al ejemplo del fútbol. Esta situación ocurrió de la siguiente manera. Una vez estábamos en el colegio, creo que estábamos en 10º o en 11, yo no me acuerdo. Nosotros éramos muchos en el colegio, digamos que éramos como 160 en 4 cursos diferentes, pero los que jugábamos fútbol éramos como 60, qué sé yo, para 4 equipos, algo así, o 50, puede ser.
Y me acuerdo que alguien organizó como una selección de fútbol de los 4 salones de 11 o de décimo, una selección de fútbol improvisada, no oficial del colegio, para ir a jugar un partido contra la selección de otro colegio en Medellín. Fuera de campeonato, fuera de liga, fue como un desafío. Vamos, bacano, y de plan, y nos vamos, no, es este jueves, listo, nos encontramos todos, vámonos para allá. Y el tema es que yo no sé por qué, pues a mí me llamaron, Ríos, ¿quieres venir? Listo, yo voy. Pues, y claro, ya empezaba el impostor a hablarse. Pero vos sí estás para la selección de interclases. Pues, sí, vos jugás más o menos, pero es que mira que en el puesto tuyo también juega fulano y juega Restrepo y juega Mejía. Bueno, no, yo voy. Resulta que fuimos como... La selección improvisada éramos como 14 personas, 14 jugadores. Me estoy acordando que esta historia ya la conté en un episodio, pero de los primeros. Y tiene todo que ver con esto. De los primeros episodios del podcast de 1000 palabras. Ese episodio se llama Hay que creérsela. Y tiene que ver todo con esto. Hay que creérsela para no sufrir el síndrome del impostor. Entonces les cuento, porque quizás muchos de ustedes no escucharon ese otro episodio. Entonces nos vamos los 14 jugadores al otro colegio y ellos también tienen su selección. Nos ponemos de acuerdo. Y el otro equipo era el responsable de encontrar el árbitro, que ese sí era un árbitro de la liga, que se le pagaba pues para que todo estuviera en orden. Muchachos, hay un problema, el árbitro no puede venir a pitar, nos quedó mal. Qué vaina, ¿qué vamos a hacer? Y a mí por debajo como el síndrome del impostor me atacaba, como vos no estás para jugar este partido, esto no te van a poner a jugar, y si a lo máximo te pondrán de suplente. Entonces también yo de servicial, no venga, yo pito, no, tranquilo, yo pito bien, pues yo no soy árbitro, pero no, y en ese sentido yo me considero un tipo justo, lo que es, lo que no, cierto, pero no soy árbitro. Bueno, usted pita. ¿Cómo les parece que empieza este partido? Y lo primero es que se larga un aguacero horrible, empieza a llover y empiezo yo a pitar. Al minuto del partido yo me caigo en un barrizal para delirio y divertimento de la tribuna, de los 10 gatos que nos estaban viendo. Yo después no veo un tiro de esquina cuando no lo es, veo un saque de meta cuando no lo es. Me empiezan a cuestionar los del otro colegio, después mis propios compañeros a tratarme mal. ¿Qué hubo, Ríos, weón? ¿Qué le pasa? Todos ofendidísimos porque estaba pitando súper mal. No, como no había jueces de línea, ni mucho menos VAR, no existía VAR. Yo dije, no, eso es fuera de lugar. No era fuera de lugar. No, eso fue un desastre. Yo sufrí ese partido horrible. No jugué y lo pasé súper mal. Todo por culpa del síndrome del impostor. Lo cierto es que en el caso del partido o en cualquier escenario, la gente que está alrededor tuyo, o un público asistente, o los otros jugadores, no están esperando que falles. La mayoría está demasiado concentrada en sí misma. Y lo que tú interpretas como un desastre, probablemente pasó inadvertido. En ese sentido, la comunicación interna actúa como un amplificador, distorsiona lo que ocurre fuera. Si tu diálogo interno es agresivo, cualquier crítica sonará como un ataque. Si tu diálogo interno es equilibrado, tranquilo, esa misma crítica se va a sentir como una oportunidad para mejorar. Entonces, ¿cómo cambiamos esa conversación interna, esa conversación negativa interna que estamos teniendo? No es con frases motivacionales, ni espejos, con mensajes pegados en el espejo o en un corcho. Lo hacemos con conciencia, con práctica. Aquí algunas ideas que me han funcionado y para muchas personas con las que he trabajado en talleres de comunicación. Primera recomendación, nombrar la voz.
Dale nombre al impostor. Cuando aparezca podrás identificarlo como un personaje, no como la verdad. Ahí está otra vez el que dice que no soy suficiente. Yo también utilizo un par de frases cuando me aparece como esa voz loca metiéndose en mis pensamientos. Yo le digo, sí, claro, huevón, sí, claro. Yo como que lo ataco, sí, ¿cómo no? Como que ironizo eso que mi subconsciente negativo me está diciendo, ese diablito cuando me habla, yo le digo, sí, ¿cómo no, huevón? ¿Cierto? También otras veces aparece que voy a hacer algo, por pequeño que sea, y a veces se me viene a la cabeza una ocasión, un momento en que iba a hacer algo parecido. No es un déjà vu, simplemente una recordación de que alguna vez hice algo parecido y no lo hice bien. Entonces yo me digo como, claro, no me salió bien porque yo soy humano y me voy a equivocar. Claro, las otras veces me ha salido mal, pero en este momento me va a salir bien. ¿Sí ven la diferencia de cómo enfrentar esa voz interior? Por ahí leía también que esto va pues contra lo que acabo de decir de ironizar el comentario de mi voz interna, que uno debía hablarle a la voz interna como un coach, no de manera agresiva, sino como un coach. Bueno, eso sí no sé cómo es. Lo leí por ahí, no sé cómo. Yo ironizo y me funciona. Otras veces también le doy la razón. Claro, me pasó, pero es que hoy no me va a pasar. Segunda recomendación, registrar hechos, no percepciones. Ten un archivo o lista de logros concretos importantes, proyectos entregados, mensajes positivos, resultados medibles. Cuando aparezca la duda, responde con evidencia. No, mire todo lo que he hecho, ¿cierto? Esto lo puedo mejorar, quizás me equivoqué, pero tengo muchas cosas que he hecho bien. Tercera recomendación, hablar de ello. Compartirlo con otros ayuda a normalizarlo. Descubrirás que otras personas también sienten lo mismo. Cuarta recomendación, agradecer la incomodidad. A veces esa voz solo quiere protegerte del error. Asume la postura de un observador desde arriba que está analizando que tuviste esa equivocación o que está sintiendo pasos del impostor. Agradece la intención, pero sigue adelante. Quinto, enfócate en servir. Yo este tip lo he dado en múltiples ocasiones, sobre todo en los episodios donde hablamos de cómo presentarse, cómo hacer una presentación en público. Y una de las claves más importantes, yo creo que aquí aplica también, es cuando te vayas a enfrentar a alguna situación, a encarar un nuevo proyecto que va a impactar a un cliente tuyo, que te va a hacer bien a ti, piensa, ¿qué es lo mejor de mí? ¿Cómo puedo yo aportarle a esto? ¿Cómo le puedo meter mis ganas, mi corazón, mi cerebro, mi conciencia, toda mi intención? Y haz una pequeña oración en quien creas. Yo creo en Dios, yo soy católico. Algunos de ustedes creen en Buda o en Mahoma o en no sé quién, o en el universo o en la naturaleza. Díganle al universo, por favor universo, ayúdame a cumplir esto porque esto va a impactar la vida de este cliente, que es una persona, o de este cliente que es una empresa, o el cliente con la empresa, o a este equipo de trabajo, o esta audiencia de 10, 50, 500 personas que me va a ver. Ayúdame a impactarlos positivamente. Ponte en ese vibe, en esa onda de servicio, de entregar, de generar valor. Te vas a dar cuenta que empiezas a ahuyentar el impostor de tu mente. ¿Qué tal si en lugar de luchar contra el impostor, aprendemos a escucharlo como una señal de crecimiento? Tal vez ese miedo solo indica que estás avanzando hacia algo que es desconocido, pero que te importa. Nadie siente síndrome del impostor por hacer algo irrelevante. Lo sientes cuando haces algo que está desafiando tu status quo, cuando te lleva más allá de tus límites habituales. Y ahí está el giro más poderoso. La duda no es el enemigo, es una brújula. Te muestra que estás en un terreno nuevo y eso significa progreso. Así que la próxima vez que escuches esa voz que te dice no estás listo, pregúntale, ¿y quién decide cuándo lo estoy?
porque comunicarte contigo mismo con respeto y evidencia no es ego, es madurez. Y si logras hacerlo, esa seguridad se notará cuando hables en público, cuando lideres un equipo o cuando simplemente defiendas una idea en la que crees. La comunicación efectiva empieza por dentro, porque si no confías en tu propia voz, será difícil que otros lo hagan. Recuerda que estamos en los principales directorios de podcast, en los de video en YouTube y en Spotify, y en los de audio estamos en Apple Podcast, en Deezer, en Amazon, en Spotify también, que es audio obviamente. Estamos en todos los lugares para que consumas este contenido. Quincenalmente publicamos muy buenas ideas sobre comunicación efectiva. Síguenos en cualquiera de estos directorios y comparte este episodio con alguien que quizás esté sufriendo del síndrome del impostor. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega del podcast de 1000 Palabras. Mil gracias.